qué gusto que nos acompañe. Un rubro que ha resultado fundamental durante la pandemia es el transporte. Con cierres o sin ellos fue esencial para abastecernos. Simplemente consideremos que, inclusive en los peores meses del año pasado, pese al nerviosismo, nunca faltó el alimento y otros artículos de primera necesidad. Es un rubro también con grandes desafíos y uno de ellos es la inseguridad que afecta a muchas carreteras de nuestro país. Este no es un expediente nuevo y los transportistas tienen un largo trecho de avance junto con las autoridades. Y hoy nos acompaña José Refugio Muñoz. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, pilar de estos esfuerzos. ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué punto se encuentran los transportistas? Lo invito a que nos acompañe. Y pues, Cuco, muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad. ¿Cómo les fue al autotransporte el año pasado y cómo se ve el negocio del autotransporte de carga en este año, Cuco? Buenas noches, Alberto, Cuco. Desde luego, buenas noches. En principio, muchas gracias por la oportunidad que nos das, como siempre, de platicar contigo y exponer los temas de mayor interés de nuestro sector. Evidentemente, nuestro sector, como todos los sectores de la economía, pues nos vimos fuertemente afectados por esta crisis sanitaria que evidentemente se tradujo a su vez en una crisis económica que afortunadamente después de que se incorporaron a la actividad como sectores esenciales, tres sectores que son fundamentales para la economía de nuestro país y por el carácter transversal que nuestra actividad tiene con todos los sectores, pues también vino a ayudar a que nuestra actividad repuntara. Sin duda, la caída de la economía en nuestro país que se estimó fue de alrededor de un 8.2% en el 2020. Nuestra actividad generalmente tiene un mayor impacto, tanto en su caída como en la eventual recuperación. La caída de nuestro sector se tradujo en aproximadamente un 9.7% al final del 2020. Tuvimos obviamente un mayor impacto que la economía a nivel nacional. Cuco, ¿y este año qué esperarían? ¿Habría una mejora en el crecimiento, en el desempeño de la industria del transporte de carga? Sí, desde luego si las predicciones en el crecimiento de la economía se cumplen, nosotros estaríamos tal vez creciendo en este año en alrededor de un 7%. Desde luego, este crecimiento que alcanzaremos este año no compensará todavía al 100% la caída que tuvimos en el 2020, pero nos coloca en un sendero ya de mayor certidumbre y estamos dispuestos evidentemente a seguir por este camino atendiendo las necesidades de transporte en nuestro país. Hace unos días el INEGI dio a conocer un estudio en cuanto a la percepción de la seguridad en las carreteras y en el país y pues elevó la preocupación en esa encuesta. Y bueno, hay muchas informaciones de que pues, realmente, por desgracia, la seguridad no es un tema del que se pueda presumir. ¿Cómo les está yendo en el transporte en carreteras? ¿Qué se está haciendo? Cuco, sé que ustedes han avanzado mucho desde el año pasado, desde el sexenio pasado han avanzado muchísimo. ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo está la situación? Bueno, mira, desde luego la inseguridad en las carreteras bajo la forma de robo al autotransporte es uno de los grandes temas que nosotros venimos atendiendo junto con la autoridad desde el inicio de la presente administración. Recordarás que en un estudio que hicimos en el 2018, establecimos a través de ese estudio que el daño que ocasionaba el robo al autotransporte a toda la economía del país, no solamente de manera directa al sector que representamos, sino a todo el país, era de alrededor del 0.5%. Esto evidentemente, este estudio nos ayudó a convencer al gobierno
de la actual administración de la necesidad de impulsar acciones que pudieran revertir esa condición. Afortunadamente, esas acciones han venido dando resultado, no todavía el resultado que esperamos, pero sí tenemos indicadores que son alentadores. Si comparamos el primer semestre de este año respecto del primer semestre del año pasado, tenemos una reducción de un 16.17% en los eventos del robo al autotransporte que se registran tanto en el fuero común como en el fuero federal. El primer semestre del 2020 con respecto al mismo periodo del 2019 tuvo una caída del 20.11%. Desde luego esto seguramente obedeció a la reducción en la actividad económica el año pasado y por eso observamos una mayor caída en el primer semestre del año pasado. Pero afortunadamente en este primer semestre, no obstante que la actividad económica ha repuntado, también seguimos observando una disminución. ¿En qué, digamos, cuáles son las zonas más peligrosas? He visto el Estado de México, entiendo, es bastante complicado, y ni decir de la parte noreste de nuestro país, la parte de Tamaulipas, muy cerca de Nuevo Laredo, en esta carretera tan importante para el transporte. Entiendo, ahí también es bastante complicado, hay mucha inseguridad. Cuco, ¿qué se está haciendo? Bueno, desde luego la inseguridad en nuestras carreteras tiene varias formas de manifestarse. Atendiendo a la inseguridad bajo la forma de robo al autotransporte, el 92.12% de los eventos se presentan en 10 estados. Solo en el Estado de México se registran el 39.33%, y el Estado de Veracruz, que ocupa el segundo lugar en este renglón, alcanza el 9.79%. Los corredores de mayor riesgo son el México, Puebla, Veracruz, Tabasco, el México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán hasta Lázaro Cárdenas, el México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima hasta Manzanillo, y desde luego el México, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León hasta Nuevo Laredo. Evidentemente esto da cuenta de que son los corredores donde hay una mayor actividad económica. Estos corredores concentran o conectan a los principales puertos marítimos de nuestro país y el principal puerto de entrada y salida terrestre entre México y Estados Unidos. ¿Podríamos, digamos, la perspectiva hacia finales de año podría ser mejor, o qué estás viendo hacia el cierre del año, después de que pues, hay datos comparativos con una base bastante baja del año pasado que nos ayudan, pero qué se estaría viendo hacia el cierre del año? ¿Cuál sería el comportamiento en materia de seguridad, Cuco? Qué bueno que lo comentas, qué bueno que lo comentas, Alberto, porque efectivamente si vemos una reducción comparando el mismo periodo de este año respecto al mismo periodo del año pasado, si analizamos el comportamiento mes a mes en este año, observamos una estacionalidad, pero con tendencias al alza, sobre todo en algunos estados, particularmente el estado de Veracruz, particularmente el estado de Michoacán y el estado de Jalisco. ¿Y qué se va a hacer o qué se está haciendo? Bueno, derivado de esto, nosotros hemos ya de nueva cuenta reactivado, la mesa de seguridad en el transporte con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mesa de seguridad que coordina el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, y en la que participamos todas las organizaciones representativas de los modos de transporte, tanto el ferroviario como el marítimo, el carretero, tanto de carga como de pasaje. Y estamos de nueva cuenta rediseñando una agenda, sobre todo orientada a establecer en 12 estados de la República, de manera coordinada con los gobiernos estatales, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales y las agencias de seguridad de los estados, 12 centros de reacción inmediata, modelo que nos ha dado muy buenos resultados
en los estados donde los hemos instalado, como Puebla, Veracruz, Tlaxcala, y esperamos que este modelo nos ayude a revertir con mayor vigor la tendencia. Además, bueno, pues hoy se cuenta con una herramental legal mejor, ¿verdad, Cuco? La verdad es que entiendo que pues, en eso se trabajó y hay avances importantes, ¿verdad? Sí, a lo largo justamente de estos años no solamente nos hemos enfocado a atender la parte reactiva de los eventos, sino también establecer un marco legal que nos permita combatirlo con mayor vigor. De esta forma logramos que el delito de robo al transporte se tipifique también como un delito del fuero federal. Logramos también que el delito de robo al transporte de carga se incluyera dentro del catálogo de los delitos graves con prisión preventiva. Hemos logrado también reformar la ley de caminos para penalizar la toma de casetas, de vías férreas, de carreteras, y de manera muy importante también logramos reformar la ley para penalizar el uso de los llamados inhibidores o jammers. Ajá. Ahora, por lo que veo, pues las autoridades, Cuco, están participando, ¿verdad? Hay voluntad. Ojalá que para el próximo año tengamos un entorno mejor. ¿Cómo lo ves? De hecho, tenemos sesiones periódicas mes a mes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Fiscalía General de la República también. Tenemos sesiones mensuales donde le vamos dando seguimiento al comportamiento. Vamos a iniciar también sesiones mensuales con la Guardia Nacional a través de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones. Pero aquí lo más importante es que también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su gestión, podrá también incorporar en estas mesas de trabajo, así se comprometió, a las fiscalías estatales, porque es bien importante, y a las agencias de seguridad de los estados, porque obviamente es bien importante la coordinación y la integración de acciones entre los diferentes niveles de gobierno. Bueno, pues muy interesante. Pues Cuco, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que siempre nos das de platicar acerca del autotransporte y su evolución. Muchas gracias, Cuco. Estoy a tus órdenes y buenas noches, Alberto. Sí, el asunto de la inseguridad es bastante complejo y pese a los esfuerzos, claramente la industria y el gobierno no pueden bajar la guardia. El marco legal ya se ha ajustado, que es una ventaja, pero se requiere la colaboración de todos. Pero además el transporte tiene otros frentes nodales como la inseguridad y ya ni hablar de la modernización que con crisis su avance se ha hecho más complicado. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.